20:54 de la noche. Viento frío que se paseaba por las calles. Las lámparas alumbraban el sitio, aunque el mismo no estaba tan oscuro todavía. El joven Castaño se encontraba parado a un lado de la puerta de un restaurante, esperando pacientemente. La brisa suave hacía que su cabello revoloteara ligeramente, y al venir poco abrigado terminó estornudando de manera discreta antes de cerrar los ojos por un momento y luego mirar al cielo. Nubes grisáceas que cubrían el cielo nocturno, y un ligero toque de humedad que le advertía al muchacho que posiblemente llovería más tarde. ¿En serio? Susurró el muchacho para sí mismo con una ligera molestia al pensar que seguramente se mojaría al volver a casa. ¿Qué haces?, preguntó una voz familiar. Su tono era monótono, aunque se podía notar cierta nota de diversión en la misma. El Castaño entonces miró de reojo con sospecha a la voz a su lado. Se trataba de una chica. Ella tenía el cabello café algo claro y bastante corto, piel amarillenta y unos ojos negros que Albert reconoció de inmediato. ¿Camina?, preguntó el joven bastante sorprendido por el cambio de imagen. La chica entonces dejó escapar una risita antes de contestar con su tono de tranquilidad habitual. ¿Y cómo me veo? Al hacer esta pregunta, la chica dejó que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios, mientras miraba de reojo al Castaño, esperando impaciente su respuesta. El último mencionado pensó por unos instantes, mirando a la joven de pies a cabeza. La vestimenta de Karina constaba de unos jeans de mezclilla algo holgados, una camisa blanca de mangas cortas, la cual se metía por debajo de sus pantalones. Y para terminar unos tenis blancos que no tenían muchos detalles más allá de una estrella del mismo color que daba algo de relieve por debajo del tobillo. No sé, supongo que normal, respondió el Castaño con duda en su voz, ya que ni siquiera él estaba seguro de su respuesta. ¿Normal?, preguntó la chica confundida y ligeramente molesta por la respuesta de Albert. El Castaño entonces se dio cuenta de su error, pero antes de que pudiera explicarse la chica volvió a tomar la palabra. No sé si es un halago o un insulto. ¿Qué tipo de persona responde normal cuando alguien le pregunta cómo se ve? Luego de decir esto, Karina bufó con molestia antes de desviar la mirada de forma exagerada, para luego continuar hablando. ¿Por qué no puedes decir cosas bonitas? Aquella pregunta salió como un susurro, el cual Albert escuchó y no pudo hacer otra cosa que hablar por reflejo. ¿Qué sería algo bonito exactamente? Tú no manejas bien los halagos. Karina entonces miró de reojo al joven por unos instantes antes de volver la vista a cualquier otro lugar. Luego respondió por lo bajo. No sé, quizás algo como lo que dijiste hoy más temprano. Al terminar de hablar la chica se sonrojó ligeramente. Por su parte, Albert se puso a repasar en su mente a qué se podría estar refiriendo su amiga, solo para sonrojarse unos instantes después al recordar lo que había dicho camino a la universidad. El Castaño entonces no pudo evitar llevarse una mano a la cara para taparse los ojos por la vergüenza, mientras sentía como el ardor en su cara aumentaba cada vez más y más. Tras unos escasos segundos de silencio, el joven se descubrió los ojos y suspiró rápidamente antes de responder. Te ves bien, natural, me gusta eso. Karina entonces dejó escapar una pequeña risa, y aún algo sonrojada no pudo evitar responder con un tono algo burlón. ¿Ibas bien? Hasta que dijiste natural, ¿qué se supone que significa eso? Tras terminar de preguntar, la chica nuevamente dejó escapar una risita, y luego comenzó a caminar hacia la entrada del restaurante, provocando que por reflejo el Castaño la siguiera a la par. O sea, me refiero a que siento que estás más en tu elemento. Intentó aclarar Albert con rapidez, a lo que la chica respondió sin dejar de mirar al frente. Tranquilo, es natural equivocarse en esas cosas, dijo la chica, haciendo énfasis en la palabra natural, lo que provocó que Albert frunciera ligeramente el ceño por la molestia. Me lo vas a estar recalcando todo el día, ¿verdad? Mientras el Castaño respondía, ambos pasaban por la puerta del lugar y caminaban hasta sentarse en una de las mesas libres. Lamentablemente no había mesas para dos.
Así que tuvieron que sentarse en una mesa para 4, quedando ambos frente a frente y con un par de sillas vacías a su lado. Con un suspiro tranquilo, el castaño tomó la carta del lugar y comenzó a leerla, más por reflejo que por no saber lo que iba a pedir. ¿Ya sabes qué vas a pedir? Preguntó Albert con calma y sin despegar los ojos de la carta. No sé, quizás algo natural. Respondió Karina, ganándose en respuesta una mirada de molestia del castaño, el cual no tardó en tomar la palabra. Estás poniendo a prueba mi paciencia. Karina entonces exhaló con calma y gozo, al saber que estaba logrando molestar al muchacho, y solo volvió su vista al menú por unos instantes antes de volver sus ojos hacia la mirada de Albert. Seguramente lo de la última vez, agregó la chica, haciendo que Albert bajara el menú junto con un suspiro de calma. Con tranquilidad el castaño miró a su alrededor, pero al ver que todos los meseros estaban ocupados decidió volver la vista a Karina antes de hablar. Parece que vamos a tener que esperar un poco. La chica entonces miró con tranquilidad al muchacho antes de responder. La verdad es que me sorprende este lugar. Albert la escuchó con atención y no pudo hacer más que darle la razón. Sí, se hizo popular muy rápido. Luego de decir esto, el chico dejó escapar una risita nerviosa, y al calmarse cerró los ojos por un instante para inhalar con tranquilidad. ¿Qué? ¿Te molesta estar en sitios populares? Preguntó Karina, la cual volvía a tener aquel tono burlón que se escondía entre tanta monotonía de su voz. Albert entonces sonrió y dejó escapar una risita entre dientes antes de responderle. No, solo es que... El chico iba bajando el tono de su voz poco a poco antes de interrumpir sus palabras para pensar por unos momentos. Albert entonces miró alrededor. Mesas llenas de personas y comidas que adornaban el lugar. Risas, palabras y música que llenaban el silencio. El sitio iluminado de manera tenue, casi discreta, que daba una vibra tranquila y relajada, como si aquel sitio existiera en su propio tiempo. Tras unos pocos segundos de mirar, el castaño por fin volvió la vista hacia Karina antes de volver a hablar, esta vez con más calma, y en un susurro cálido. Solo es que, siempre que vengo aquí recuerdo la primera vez que cenamos en este lugar. Fue perfecto. Luego de decir esto, el joven suspiró y al instante volvió a tomar la palabra. Nosotros, el silencio. Es más, recuerdo que en ese momento estaba nevando, y la vista era hermosa desde la cristalera. Karina en respuesta abrió los ojos ligeramente por la sorpresa antes de reírse ligeramente. ¿De verdad estás sentimental últimamente? Luego de decir esto, la chica se levantó de su asiento y tomó nuevamente la palabra antes de irse caminando. Voy al baño, si vienen a atendernos sabes que quiero. Luego de esto la chica desapareció tras la puerta del baño para mujeres, dejando al castaño solo con las voces de las demás personas, y el sonido de los pasos presurosos de los meseros. El joven miró a su alrededor por última vez antes de mirar hacia abajo para sacar su teléfono un momento para revisar algunas cosas sin importancia. La pequeña campana que había en la entrada del lugar sonó suavemente, pero eso no llamó la atención del chico. Lo que sí lo hizo fue la notificación de un mensaje en su teléfono, la cual era de su amigo Fausto, el cual decía: Hermano, no sé qué le hiciste a Abril, pero parece que va a matarte. Seguido de aquel mensaje había un par de emojis de caras riendo, lo que al castaño no le causó ninguna gracia. Tras leer el mensaje, Albert suspiró antes de susurrar para él mismo. Tengo que hablar con esa mujer. Fue entonces que el sonido de la silla al lado de él arrastrándose ligeramente, seguido de un brazo que rodeó sus hombros, hizo que se estremeciera. Luego una voz conocida y pícara sonó en sus oídos, provocando que al castaño se le pusiera la piel de gallina. Hey, no puedes salir con una mujer y estar pendiente de otra. Eso está muy mal. Seguido de esto, Albert intentó pararse, pero con tan solo apretar uno de sus hombros, la persona a su lado le hizo sentir una presión abrumadora que lo dejó completamente congelado. Tranquilo. Coopera conmigo. Solo vine a darte una visita, ya que te veía tan tranquilo entre risa y risa pensé que te habías olvidado de mí. Dijo la voz familiar mientras palmeaba el hombro de Albert.
Este último miró de reojo despacio, solo para toparse con que sentado a su lado se encontraba aquel muchacho pelinegro, Zero, el cual sonreía con picardía mientras que sus enormes ojeras adornaban su rostro, lo que sumado a la iluminación del lugar, solo hacía que se viera más sombrío. Albert entonces tragó saliva de manera lenta y medida, como si cada movimiento estuviera contado al milímetro. El castaño no entendía en qué momento se había acercado tanto, ni siquiera lo había percibido, nada. Pero ahora que estaba junto a él, volvía a sentir aquella asfixiante presión. Zero entonces miró a Albert por unos instantes antes de cambiar su sonrisa por una cara de decepción o aburrimiento. ¿Hoy tampoco vas a decir nada? Luego de decir esto, el pelinegro suspiró antes de continuar. Sabes, de todas las personas de las que tuve que encargarme, tú eres la más aburrida. La mayoría por lo menos me amenaza o cosas por el estilo. Me gustaría que hagas algo de eso. Así tengo justificación para tratarte mal. Albert entonces tragó saliva, ya que sentía que la garganta se le había secado, y solo entonces pudo decir unas palabras, las cuales salieron casi como un susurro. ¿Qué quieres de mí? Tras escuchar la pregunta, el pelinegro miró a Albert por unos instantes antes de dejar escapar una pequeña risa y responder. Por ahora solo tengo que observarte. Pero quién sabe, quizás dentro de unos días me ordenen tomar acción. Y créeme que me encanta el espectáculo. Los ojos del castaño entonces se abrieron con impresión antes de tomar la palabra. ¿Espectáculo? Ante esta pregunta Zero solo respondió lo que para él era obvio, mientras que en su cara se formaba una sonrisa confiada y juguetona. Ya sabes, personas gritando, escombros cayendo de los edificios, arrojar algún que otro auto. Esas cosas. Luego de decir esto, el pelinegro volvió la vista hacia el castaño, solo para toparse con que este último lo estaba mirando de manera penetrante y amenazante. Zero entonces sintió un escalofrío trepar por su espalda, lo que hizo que su sonrisa se agrandara un poco antes de hablar con emoción. Mierda, de verdad eres bueno con las miradas. Si no fueras tú hasta te hubiera golpeado por reflejo. Justo entonces la voz de Karina interrumpió la escena, provocando que ambos chicos giraran la cabeza para mirarla. ¿Quién es este? La voz de la castaña era fría y cortante debido al extraño sentado al lado del castaño. Karina entonces miró con más detalle a Zero, notando que se trataba de la persona que Albert le había descrito. Solo entonces entendió la gravedad del asunto. Ah, una chica con actitud. Parece que tienes buenos gustos. Dijo Zero mientras reía ligeramente para mirar de reojo a Albert. Este último mira al pelinegro con aún más furia, pero esta vez estaba mezclada con advertencia y algo de desesperación. Hey, no te quedes ahí parada, siéntate a charlar. Exclamó el pelinegro con un tono que derramaba sarcasmo. Pero antes de que Karina pudiera responder, Zero hizo correr la energía por su cuerpo, seguido de hacer un par de movimientos discretos con los dedos de su mano izquierda, manipulando a Karina para que ésta terminara sentada en la silla frente a Albert. Buena chica. Susurró el pelinegro antes de mirar a Albert de reojo, notando que él mismo estaba a punto de estallar. Justo lo que él quería. Karina por su parte comenzaba a sudar frío. Desde su punto de vista su cuerpo se había movido por su cuenta para tomar asiento, aunque de alguna manera sabía que esa acción estaba relacionada con el pelinegro. ¿Entonces qué? ¿Esto es una especie de cita o algo así? Preguntó el pelinegro con completa normalidad y un toque de burla mientras levantaba su mano libre para llamar la atención de uno de los meseros, el cual se acercó como si nada al lugar. Mientras Zero hablaba con el mesero, Albert y Karina cruzaron miradas. En los ojos de la chica se veía el miedo, pero a su vez una especie de molestia o desagrado por la situación, mientras que los ojos del castaño eran una mezcla de odio y frustración. Él no sabía lo que debía hacer ahora, y el que aquel tipo solo estuviera jugando lo molestaba aún más. ¿Entonces es una cita o no? Zero nuevamente había hablado, provocando que ambos jóvenes centraran su atención nuevamente en él. El mesero que había permanecido al lado de la mesa antes,
Ahora se alejaba mientras anotaba algo en un pequeño bloc de hojas. ¿Qué te importa? Respondió Karina, provocando que a Albert se le pusieran los pelos de punta. Mientras que por su parte, Zero solo dejó escapar una risa ligera antes de palmear el hombro del castaño a su lado para volver a hablar. Parece que la chica tiene más huevos que tú. Tras decir esto, el pelinegro dejó que su risa se descontrolara un momento antes de calmarse poco a poco. Por otra parte, Albert no pudo evitar apretarse la pierna con una de sus manos para contenerse. No podía armar alboroto en público, y menos con tanta gente alrededor. Por cierto, ya ordené y pagué por ustedes. Así que pueden darme las gracias más tarde. Exclamó el pelinegro mientras levantaba ambos brazos, liberando a Albert, para luego ponerse en pie con calma, acomodando sus manos en los bolsillos de su sudadera antes de volver a hablar. Bien, me retiro. Luego de esto hizo una pausa y miró al castaño, dedicándole una sonrisa juguetona para luego decir: A ti te veré dentro de unos días. Tras estas palabras, Zero simplemente comenzó a caminar, hasta salir por la puerta principal del lugar, haciendo que aquella pequeña campana volviera a sonar. El silencio se hizo presente en la mesa entonces. Los jóvenes solo se miraban a los ojos sin saber qué decir. Pero como se estaba haciendo costumbre, fue Karina la que rompió el silencio con su voz. Ahora entiendo por qué estabas tan asustado. Ese tipo tiene una presencia bastante oscura. La voz de la chica era un susurro casi imperceptible, su tono demostraba seriedad. Albert suspiró de manera rápida antes de contestar con el mismo tono. Sí, es un peligro. Siempre que está cerca todo mi cuerpo me advierte. Luego de decir esto, el chico se tiró hacia atrás en su asiento, dejando que su espalda se apoyara en el respaldo de la silla antes de volver a hablar entre susurros, esta vez con algo de molestia. ¿Cómo se te ocurre hablarle así? ¿Qué pasaría si el tipo decidía atacarte o algo así? El ceño de Karina se frunció con ligera molestia antes de contestar, ahora hablando ligeramente más fuerte. ¿Y qué pretendías que hiciera? ¿Que me quedara callada mientras ese tipo venía a amenazarte? Ese no es mi estilo. Albert entonces se tensó completamente, conteniendo las ganas de gritar antes de responder. No se trata de si es tu estilo o no, se trata de que si ese tipo intentaba algo yo no podía hacer nada para frenarlo. Los ojos de ambos entonces se encontraron con intensidad, sus miradas ardían. Albert sentía frustración y furia, pero Karina reflejaba un fuego diferente, el cual ardía con determinación que terminó por expresar en palabras. ¿No podías, o sentías que no podías? Su pregunta fue firme y directa. El castaño iba a responder, pero antes de siquiera poder abrir la boca fue interrumpido por la chica. ¿Acaso peleaste ya contra él? ¿Usaste todas tus cartas? No hizo falta que Albert respondiera, su cara lo decía todo. Ante esto Karina solo dio un suspiro pesado antes de continuar hablando. Entonces no lo sabes, no asegures cosas que no has probado. Solo estás demasiado asustado para pensar en siquiera ponerle un dedo encima a ese niño mal educado. Albert entonces protestó, con su voz por encima apenas de un susurro. Lo sentí, ese tipo es diferente a mí, siento que tiene más años de los que aparenta, la forma en la que habla, cómo usa su poder. La mano de Karina entonces se posó con lentitud pero con fuerza sobre la mesa antes de responder. ¿Lo sentiste? ¿Esa es tu excusa? Tras estas palabras la chica dio un largo suspiro antes de levantarse de la mesa. Vayamos a mi casa, no pienso comer lo que sea que haya pagado este niño. Albert sin más también se levantó para que ambos jóvenes pudieran salir del lugar a la calle, caminando con dirección a la estación de trenes. Al caminar por aquel lugar, apenas iluminado, Albert no pudo evitar tener un déjà vu, pero ignoró el mismo tras sacudir ligeramente la cabeza antes de intentar romper el silencio que se había formado. ¿Pido algo de comer para cuando lleguemos? Karina entonces dio una respuesta casi inmediata a aquella pregunta. Tranquilo, yo voy a cocinar algo. Al término de estas palabras Albert la miró de reojo con ligera sospecha antes de contestar. Pero si tú no sabes cocinar.
La chica pareció ofenderse ligeramente por este comentario, pero pudo controlarse antes de responder, aun con la vista al frente. Estos meses que estuviste fuera estuve practicando. Ante esta respuesta la sospecha en la cara del castaño solo aumentó aún más, lo que puso algo nerviosa a la chica. Mi padre probó algunas cosas y dice que no lo hago tan mal, Agregó Karina, quien intentaba justificarse ante la mirada juzgadora de su acompañante. Bueno, puedes cocinar, pero voy a estar contigo en la cocina. No pienso morir tan joven por una intoxicación o algo así. Respondió el castaño, provocando que la chica dejara escapar un bufido de molestia antes de contestar. No seas exagerado, ¿te rompes huesos casi todos los días y tienes miedo de que te mate una comida mal hecha? Al final la discusión siguió hasta que ambos llegaron a la casa de Karina. Ambos jóvenes cocinaron juntos y pudieron dejar atrás la tensión que habían acumulado en el restaurante con la aparición de Zero. Los días siguieron para Albert, pero ahora estaba tenso todo el tiempo. No importaba dónde estuviera, o qué estuviera haciendo. Siempre podía ver o sentir a Zero a la lejanía. Ya ni siquiera lo disimulaba. Si salía de patrulla por las noches, él estaba allí, en la cima de algún edificio. Si estaba en la universidad, entonces se lo podía observar desde las ventanas del aula. Y si estaba en su casa, podías apreciar al pelinegro escondido en uno de los árboles cercanos al patio trasero de la casa. Y cuando Albert osaba acercarse, el pelinegro tan solo desaparecía en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. El castaño comenzaba a estresarse y cansarse de aquella vigilancia constante. No podía hacer nada sin sentir aquellos ojos negros como la noche encima de él. Pero aquella vigilancia silenciosa se rompió una mañana que parecía como cualquier otra. Fecha: 21 de julio del 2031, lunes, 6:23 de la mañana. Unas voces familiares comenzaban a sonar desde algún punto de la casa, interrumpiendo el sueño de Albert, quien curioso, se levantó de la cama algo somnoliento y comenzó a caminar hacia la puerta de su habitación. Fue entonces que el castaño escuchó un sonido familiar que hizo que los pelos se le pusieran de punta. Era un golpe, podía reconocerlo perfectamente. Pero no fue eso lo que lo asustó, sino que fue el grito y quejido de dolor de su hermano, Jeff. Sin pensarlo salió disparado de su habitación y apenas llegó a las escaleras bajó de un salto. Apenas tocó el suelo con sus pies, flexionó las rodillas y se impulsó hacia adelante. Cuando por fin pudo levantar la mirada, todo se puso en cámara lenta para él. En la sala de estar, cerca de la mesa, se encontraba su hermano tirado en el suelo, sosteniéndose el estómago mientras se retorcía. En su cara había algunos moretones, pero aún y así intentaba levantarse. Por otra parte, y lo que hizo que la ira de Albert explotara, estaba Zero, quien se encontraba con las manos en los bolsillos de su sudadera, pero que volteó a ver al castaño, sonriendo con satisfacción y burla al ver la ira más cruda dibujada en su rostro. Todo volvió a la normalidad. Albert apretó los dientes con tanta fuerza que sentía que se romperían. Cerró su puño izquierdo y lo tiró hacia atrás de manera exagerada, preparando un golpe mientras estaba a tan solo 1 metro de distancia. Nuevamente tomó otro impulso con uno de sus pies mientras la energía recorría su cuerpo, pero esta vez lo hizo de forma tan brusca y agresiva que sus músculos se tensaron con fuerza, causándole gran dolor mientras que aquella aura verdosa salía con brusquedad de su cuerpo. Zero abrió los ojos con ligera sorpresa antes de apuntarle a Albert con una de sus manos, intentando detenerlo, pero apenas lo hizo su mano se lanzó hacia atrás con fuerza, como si algo invisible la hubiera golpeado. El castaño entonces aprovechó la apertura y lanzó su puño izquierdo hacia adelante, con intención de que él mismo aterrizara en la cara de su contrincante. Pero justo cuando su puño iba a impactar, Zero desapareció en un parpadeo, haciendo que el puño de Albert le diera al aire. Me lo llevo un momento si no te importa. La voz del pelinegro sonó a espaldas de Albert. Este apenas pudo voltear antes de que Zero le pusiera una mano en el hombro.
Jeff entonces se impulsó con sus brazos para levantarse e intentar alcanzarlos mientras gritaba el nombre de su hermano. Pero apenas había avanzado centímetros cuando ambos jóvenes habían desaparecido frente a sus ojos. Mierda, mierda, mierda. Gritó repetidamente Jeff con dolor por su cuerpo herido, y una completa desesperación mientras tomaba su teléfono del suelo para comenzar a llamar a alguien. Mientras esperaba a que contestaran del otro lado, el pelinegro salió de la casa a duras penas para intentar subir a su auto. Apenas abría la puerta del lado del conductor cuando del otro lado de la línea contestaron. Y sin perder tiempo, Jeff directamente gritó. Lo tiene, el hijo de puta de Cero se lo llevó.